Muy buenos días, bienvenidos a este espacio. Es el coloquio de autor que tenemos, en esta ocasión acompañados por el doctor Mario Alfredo Rodríguez León, a quien vamos a presentar en un momento más con toda oportunidad, pero antes que nada quisiera comentarte cuál va a ser nuestra dinámica. Primero que nada, lo que perseguimos con este coloquio es proporcionar a todos los asistentes estrategias y recomendaciones para publicar un artículo de manera exitosa con soporte de las soluciones de investigación. Para ello invitamos a un especialista como es el doctor Mario Alfredo León. Él es médico cirujano de la Facultad de Medicina de la UNAM, especialista en medicina familiar. Es maestrante en tecnologías de la comunicación educativa con un enfoque en salud del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Tiene un diplomado en Organización de Servicios de la Salud del Estado de Israel, así como uno en Administración de Servicios de Salud por la UNAM. Se ha desempeñado como funcionario en diferentes puestos relacionados con la atención, gestión y administración de servicios de salud. Es profesor de pre y posgrado de la UNAM por más de 32 años, así como asesor del Fondo de Población de Naciones Unidas para proyectos específicos. Además, es asesor y consultor editorial. Doctor Mario Alfredo, muy bienvenido sea usted a este espacio nuevamente. Muchísimas gracias. Cuando escucho esta reseña, digo, bueno, no en balde tengo ya la edad que tengo. Muchas gracias. No, excelente. Y pues qué bueno que quiera usted compartir con nosotros toda la experiencia de la cual seguramente vamos a enriquecernos mucho. Amigos, les comento. La parte principal de esta sesión va a ser un diálogo entre el doctor y yo. Vamos a indagar algunas cosas sobre su trayectoria, sobre su vida, y después de la primera hora vamos a abrir el chat para que puedan plantear preguntas. De todo lo que él va a comentarnos, ustedes van a poder plantear su pregunta, pero de momento lo que vamos a hacer es poner atención y lo primero que nos gustaría, doctor, es saber cómo es que usted inició en el mundo de la investigación. Bueno, la primera advertencia que debo hacer es que yo soy o estoy desde la cara de la función de editor, de editor, más que como investigador. Déjenme les reseño un poco esta experiencia. De manera formal, hace 15 años tuve la oportunidad por algunos procesos previos de publicación, tanto científica como editorial en libros de texto. Tuve la oportunidad de trabajar en la empresa editorial Elsevier en México, Mazón Doima. Y esto me dio la oportunidad de dirigir primero un área médica y después la dirección editorial en esta casa, una muy importante casa. Eh, Puedo decirles que entonces de pronto me vi con el reto de editar 13 revistas mexicanas, las que entonces editaba Elsevier en México. Y esto me llevó a tratar con 13 editores, sus coeditores, autores, coautores, etcétera, etcétera, todo un mundo de personas. Y también esto me llevó ya hace varios años, un poco más de 15, editábamos alrededor de 800 artículos al año para estas revistas, lo que significaba un promedio de 15 documentos por trimestre por cada una de estas revistas. Entre estos documentos había artículos originales, artículos de revisión, casos clínicos, editorial, cartas al editor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra función, más allá del manejo editorial básico, que era la ortografía, el estilo, redacción, diseño, todo lo que tiene que ver específicamente con lo editorial, pues tenía entonces una muy importante intervención y compartiendo estos trabajos con estos muy entusiastas editores, nos centramos también en la revisión eh, metodológica, la congruencia editorial, texto contra cuadros, imágenes, etcétera, el título contra las hipótesis y los resultados, en fin, en cuestiones de índole metodológica y resultados. Y también un rol muy importante era la revisión de la veracidad y coincidencia cabal de las citas y referencias que se enlistaban dentro de todas estas piezas editoriales importantes. Además, decirles que todo esto pues se hacía bajo una presión de las áreas comerciales, porque eran revistas en varios casos patrocinadas por diferentes empresas, así como la presión de las propias instituciones, en el caso de las revistas institucionales, y de las sociedades médicas o las revistas societales, que nos generaban muchísima presión para tener y cumplir con la puntualidad y con la constancia y consistencia en la publicación de estas. Y ellos como dueños de las revistas, pues también nos exigían el trámite y el mantenimiento
de la estancia en los repositorios y bases de datos que como Scopus, el Current Contents, Redaly, PubMed, etcétera, etcétera, periódica, pues necesitábamos mantener. Ese es mi contacto. Entonces, pues esto me llevó al manejo de repositorios primarios, secundarios, terciarios, todos ahora ya con la variante en línea, electrónicos, para mantener la actualización y vanguardia no solo de los documentos, sino también de los personajes, autores, etcétera, etcétera. Y en el Sevier tuvimos la oportunidad en más de una ocasión de organizar cursos, talleres para editores y autores, que desde entonces y después también en asociación con CONACYT a través del CONRICYT, pues tuvimos oportunidad de participar. El manejo de bases de datos que vamos a desarrollar más adelante, también me llevó pues a hacerme más o menos hábil en el manejo de las bases de datos que catalogan los documentos científicos. Y eso también me llevó pues al trato con bibliotecarios, con editores, jefes de enseñanza, etcétera, etcétera. Y esto a su vez a instituciones hospitalarias, instituciones educativas, de tal manera que tanto en México como fuera de México tuve la oportunidad de interactuar tanto con autores y editores, también con algunos otros personajes que intervienen de manera directa en la edición de las revistas que todos nosotros necesitamos estar consultando de manera cotidiana. Entonces, a su vez, bueno, yo he publicado algunos artículos científicos y participado en algunos capítulos de libros como autor, como coautor, etc. Entonces, realmente mi participación hoy respondiendo a esta atenta invitación que de manera reiterada, afortunadamente, el Sevier me ha hecho en algunos momentos de mi existencia profesional, pues más que como autor investigador, quiero compartirles experiencias del lado del editor, de tal manera que esto puede enriquecer nuestro, nuestra participación el día de hoy. De tal manera que pues estoy a su disposición y preguntándole, Daniel, si tuviera usted inconveniente en darme oportunidad de compartir pantalla y pudiera yo establecer algún diálogo de ser esto pertinente. En absoluto, doctor, con toda la libertad usted puede compartirla en el momento que desee. Ok, quedo a la escucha de sus planteamientos, Daniel, adelante, o si usted Perfecto. gusta y damos alguna tribuna, lo que usted guste. Perfecto. Muy bien. Vamos a continuar un poquito en el mismo tenor que estábamos manejando y dado que ahorita ya nos está comentando su vasta experiencia, quisiéramos saber antes de esta situación, ¿cómo fue que usted llegó a estar involucrado con todas estas editoriales? Antes de esto, ¿cuál era su desempeño, su trayectoria previa? Más o menos contextualicemos para que tengamos un panorama más completo. Bueno, yo de hecho me inicio pues, como médico, me titulo como médico, hago la especialidad de medicina de familia y lo mío pues fue dar consulta. O sea, yo me hice cargo del departamento de urgencias en el Hospital General el Dr. Manuel G. González, estamos hablando de la prehistoria, y me hice clínico, yo era un médico absolutamente clínico. Dentro de ello, y impulsado también por la especialidad, tuvimos que hacer una tesis recepcional de titulación y empecé con el contacto de la metodología formal de la investigación. Tuvimos dentro de lo que fue el propio hospital la posibilidad de hacer algunos estudios, publicamos algunas cuestiones. Tuve la oportunidad de con algunos colaboradores publicar algunos trabajos sobre toxemia y preeclampsia y eclampsia por mi perfil dentro de un área de urgencias. De ahí, bueno, fui profesor de pre y de posgrado y pues siempre de manera lineal en contacto con las áreas de investigación y de publicación, pero de una manera muy desde la perspectiva de clínico y de clínico hospitalario y de clínico en atención primaria, que fue un desempeño ulterior. Tuve la oportunidad de dirigir una unidad experimental, por llamarle de alguna manera, de la Universidad Nacional, nuestra Facultad de Medicina, que se denominó CEAPS, el Centro de Estudios en Atención Primaria a la Salud, en Tlalpan, en la Ciudad de México.
Y ahí tuvimos la oportunidad de publicar en un periodo de 3 años alrededor de 30 trabajos científicos, de los cuales yo participé como autor y coautor en 11. Y bueno, de ese mundillo, pues también tuve la oportunidad de algunos otros intervenciones más adelante en mi carrera. Podríamos decir que esa es la manera como yo me introduzco a este mundo. Y lo que les comentaba yo hace un momento, la experiencia de vivir inmerso en la cuestión editorial, en una editorial tan importante como Elsevier, aquí en México, y teniendo un cargo pues, que me permitió este desempeño y este aprendizaje. Excelente, doctor. Y entre estos trabajos que usted comentaba, vamos a separar un poquito la función en las que usted fungió como autor y coautor de su rol editorial. ¿Cuáles considera los trabajos más importantes de lo que usted publicó? Bueno, aquí tenemos varias vertientes y esto se fue adaptando conforme a las áreas en donde yo iba laborando. En principio, les comento, tuve la oportunidad de hacer algunos trabajos y recopilación de datos desde la perspectiva de un servicio de urgencias. Tuve, por ejemplo, algún trabajo que publicamos en función de amibias hepática. Después, en preeclampsia, tuvimos también esta oportunidad. Esto me llevó a tener un contacto con el Fondo de Población de Naciones Unidas y anduvimos en algunas partes del país dando pláticas acerca del problema, el gran problema que persiste de la mortalidad materna. Y como una de las razones más importantes de la mortalidad materna, pues está la preeclampsia, el síndrome de HELP. Y tuvimos oportunidad de participar a nivel individual y en conjunto con este tipo de intervenciones. Ahí podríamos decir las principales circunstancias en ese periodo profesional. Y después viene esta parte de dirigir una unidad, insisto, especializada en atención primaria. Y ahí nuestro enfoque fue particularmente eh, padecimientos propios de un enfoque generalista, con un enfoque también de medicina preventiva y particularmente enfoque epidemiológico. Entonces tuvimos la oportunidad de hacer intervenciones importantes en este sentido en el periodo en el que estuve dirigiendo esta unidad. Eso es lo que podría yo anotar. Más recientemente, pues tuve la invitación, la organización y la coordinación de algunos textos que a la fecha suman 11 títulos, de los cuales el más reciente es un libro que hicimos con muy experimentados gastroenterólogos y se enfoca específicamente a un libro de texto para pre y posgrado en gastroenterología. Y como ese texto, tanto en modalidad impresa como en modalidad electrónica, con enriquecimiento de material que ahora se permite en estos ámbitos, pues tuve la afortunada participación como coordinador editorial para la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Coordinamos una plataforma electrónica que hoy está disponible, que se llama Gastro 24/7, y tuvimos oportunidad con el Instituto Nacional de Cardiología, con la Asociación Mexicana de Cardiología, eh, libros de neurocirugía, terapia intensiva en neurología. ¿Qué les puedo decir? Varias intervenciones en este sentido desde el punto de vista editorial. La Sociedad Mexicana de Ortopedia y Trauma. Hicimos un libro muy interesante que se llama Osteoartritis como un reto y cuál es la situación en México de manera actual, de esto hace unos 4 o 5 años. Y está, bueno, también mi participación como autor y como coordinador editorial de estas obras. Esto es lo que yo podría comentarles en este sentido. Excelente, doctor. Oiga, fíjese que me llamó ahorita mucho la atención cuando nos comentabas sobre este libro en el que el formato impreso a la par de ya la versión electrónica, es decir, nacieron simultáneamente. Fue un trabajo mucho más complejo tener esa encomienda de tener las dos versiones simultáneamente. ¿O primero se trabajó una versión, después que ya estaba completa se hizo la otra? ¿Cómo funcionó ahí? Todas estas experiencias, digo, son 11 experiencias editoriales, se hicieron a la par. Y la versión impresa y la versión en línea, de hecho están ahora disponibles. Hay algo que vale la pena. Este reto al principio fue la hechura de libros simple y llanamente llevados a formatos de PDF y de copia del texto
en formato pues electrónico. Pero en el devenir de estos recientes 5 años, pues nos hemos ido dando cuenta y las plataformas y las herramientas hoy, desde el punto de vista de lo electrónico, pues se han ido mejorando, han ido avanzando. Hoy en Zoom estamos viendo un ejemplo muy, muy importante de lo que se puede hacer a nivel de estas bases y de estos recursos. Y entonces nuestras herramientas estas herramientas han enriquecido de manera muy importante las versiones electrónicas de estas obras impresas, únicamente impresas. Comenzamos utilizando el medio electrónico para entrevistar a los autores, por ejemplo, y estas entrevistas estaban disponibles. Directores de institutos, médicos muy connotados, investigadores que aparecían en cuadro en una entrevista el día que presentábamos el libro, cosas así. Así empezamos. Y puedo decirles que el libro más reciente que hemos tenido oportunidad de participar en su edición, las herramientas electrónicas, e imaginen ustedes en un libro de gastroenterología, toda la gastroenterología y endoscopia que actualmente se puede hacer de manera diagnóstica e intervencionista es inmensa. Y la posibilidad de poder mostrar a los consultantes de la obra, pues material en video de una endoscopia diagnóstica o intervencionista que es imposible dentro de lo que es una versión impresa. Entonces, esto ha venido a enriquecer de manera muy importante el recurso electrónico y estoy cierto que en 5 años más, ya no digo 10, 15, 20, en 5 años más vamos a tener mayores posibilidades, casi hasta de tiempo real, ¿no? De poder estar haciendo cuestiones verdaderamente intensas, importantes, permitiéndonos esto de manera muy directa y muy propia, el poder enriquecer no solo la lectura, sino ahora toda una experiencia pues ya vivencial. Imaginen estos visores que ahora tenemos para realidad virtual y realidad aumentada, que hoy por hoy podemos, por ejemplo, un estudio de hemodinamia cardíaca, que ya lo intentamos en una obra de cardiología, pues nos vamos a poder meter y hacer aquella película de El viaje fantástico, que era verdaderamente ciencia ficción cuando yo era adolescente, pues ahora son prácticamente realidades. Entonces, sí, a su pregunta, Daniel, responderle que, pues si bien la experiencia fue conjunta, hoy lo electrónico nos está permitiendo desde el punto de vista editorial hacer cosas que verdaderamente nos resultaban insospechadas. Claro, y es que muchas ocasiones, quienes no tenemos todo el conocimiento, a lo mejor pensamos en trasladar de un ámbito al otro el mismo contenido. Por ejemplo, en las clases presenciales, ahora que ocupamos Zoom, decimos, pues doy mi misma clase, solo que ahora me pongo delante de una camarita, pero pues estamos viendo que no. O sea, tal como usted nos comenta, la tecnología permite un enriquecimiento que el ámbito análogo no permite. Así es, y esto nos da muchas oportunidades, pero también nos reta a los formadores en salud y a los generadores de ciencia y actualización del conocimiento y la solución de problemas específicos, pues va a corresponder en las nuevas generaciones responder a estos retos, porque sí, enriquece y enriquece mucho, pero hay muchos retos por vencer. Hoy la pandemia, y como docente de medicina en nuestra máxima casa de estudio, les puedo decir, mi matrícula y mis módulos son eminentemente prácticos. Y hoy hemos tenido que separarnos de nuestros alumnos y a distancia tener muchas ocurrencias para que esta práctica se pueda considerar como existente. Hace muy poco veía yo en una entrevista, precisamente a través de un webinar, el hecho de que un connotado educador médico a nivel de posgrado preguntaba a una neurocirujana si permitiría ser intervenida por un residente que fue educado solo en línea como neurocirujano. Ujú. Y la respuesta, bueno, todavía la pregunta ni la acababan de hacer y la interrogada en este caso dijo no. La entrevistada dijo no, por supuesto que no me dejaría intervenir. Y ahí tenemos un reto. ¿Cómo la parte electrónica podrá enriquecer y apoyar cuestiones que hoy todavía de manera presencial pues son inobjetables en la práctica profesional, desde el señor que vulcaniza llantas hasta personas que intervienen en un cerebro en condiciones de microscopía de forma muy, muy
exacta para que las implicaciones y complicaciones se reduzcan al máximo. Ya que hablamos del ámbito de la docencia y de estos retos, además de los que usted pueda comentarnos que ha enfrentado, sobre todo, ¿cuál ha sido la solución o cómo ha podido usted adecuar los contenidos, la práctica para el ámbito digital? Bueno, aquí la complicidad y participación de los alumnos es muy, muy importante porque puedo decirles que, y usted lo dijo hace un momento, eh, tradicionalmente, de manera conductista, venimos arrastrando una forma de hacer la docencia de manera que nuestros alumnos suelen ser muy pasivos. Y lo digo todavía a la fecha. La sacudida que la pandemia nos dio y que de pronto, pues yo como docente enfrento una pantalla, como en este momento, en donde tenemos algunos participantes que pues no veo, que yo estoy hablándole materialmente a una pantalla de computadora. Ujú. Esto a lo mejor ni Julio Verne lo hubiera podido imaginar y con esta cabeza que él tenía, o Da Vinci. Y sin embargo, hoy es lo cotidiano. Y yo tengo que abrir la computadora y estoy esperando que mis alumnos ahí estén. ¿Y qué creen? Ahí están. Entonces, hoy tuvimos que romper una serie de paradigmas en donde el docto, el de este lado, mostraba a los iniciales a iniciarse en esta disciplina, en esta arte que es, en este arte que es la medicina. Y si no es con la participación activa de los alumnos, esto sería imposible. Entonces son ellos los que frecuentemente irrumpen, materialmente esa es la palabra, irrumpen a la pantalla, irrumpen en las sesiones con ocurrencias, con ideas, con planteamientos, con herramientas que de pronto a uno lo sorprenden y vienen a enriquecer. Punto uno, contestándole, solo es posible con la participación y esto absolutamente activo. O sea, participación implica actividad, participación es estar ahí, es de los alumnos. De otra manera, es planísimo. Y confíen en sus alumnos. Créanme que tienen muchas más ocurrencias y ellos nacen. Yo estoy ahorita en pregrado con muchachos y muchachas de 20 años. Nacen con el chip de la computación y se ven muy contentos y contentas de poder utilizar la computadora, no solamente para redes sociales y para tarugadas que lamentablemente a veces perdemos demasiado tiempo en ello, ¿no? Y que se ocurren, oiga, encontré este software, encontré esta herramienta, esta utilería, ¿qué le parece? Esta tarea la hicimos en conjunto así, este desempeño, y dentro de la propia sesión, en una ocasión me pidieron con antelación que dos de ellos iban a hacer exploración de cabeza y cuello, y pues hicieron la exploración de cabeza y cuello de una forma extraordinaria. Entonces no le queda a uno más que aceptar que esto es rico, que sí hay opciones y que si no son perfectas, sí nos permiten de manera muy formal una participación formativa. Ahora, usted nos está hablando de un escenario que yo imagino que muchas de las personas que son docentes dirían, wow, yo quiero unos alumnos como ellos, porque conocemos los casos de que a lo mejor la tecnología está sirviendo de pretexto para que el alumno finja estar, pero no está. Finalmente deja la sesión abierta y hace otras cosas o duerme. Es un reto también para el docente mantener esa atención, por ejemplo, promover el uso de herramientas electrónicas, fuentes de consulta ya no impresas, sino digitales. Sí, quiero decirles, yo tuve el privilegio de dirigir la carrera de médico cirujano en la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza. Y desde lo que entonces llamábamos propedéutico y nosotros cambiamos a curso introductorio, pues lo que hicimos fue asegurarnos que nuestros alumnos tuvieran desde el primer día el acceso a través de su BIDI. BIDI pues es la clave con la que se accede a la Biblioteca Nacional, a la Dirección General de Bibliotecas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y nos aseguramos a través de una papeleta, de una foto entrampada en su celular, de que se habían dado de alta. Y pues yo les decía que a partir de ese momento habían fastidiado su existencia. Y todos los alumnos de recién ingreso se quedaban en este curso introductorio, se me quedaban viendo así como este monstruo que está diciendo. Dice, porque a partir de hoy ustedes no van a tener excusa. La biblioteca estaba cerrada, se fue la luz, no esto, no el otro. No eso. Hoy tienen acceso a la biblioteca más grande de Latinoamérica a través de su celular, de su tableta o su computadora,
considerando que puedan tener un internet decente y a través de ello conectarse. Entonces no pueden tener excusa. Y si esto se lo damos al alumno y le enseñamos el entretenimiento que significan estas bases, les puedo aseverar, porque yo lo he vivido, les hace y les abre un mundo muy, muy grande, inagotable de conocimiento. Y participan. Y a través de esta BIDI tienen acceso a libros de texto, tienen acceso a libros, revistas, y tienen acceso a tesis, tienen acceso a un mundo de literatura. Y esto mismo hoy lo tenemos en los institutos de salud y hospitales, de México, en los servicios de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social, del ISSSTE, de la Secretaría, gobiernos estatales, universidades autónomas. Es decir, con CONACYT y con RICIT han hecho un esfuerzo muy importante en una coordinación específica para que hoy por hoy, pues prácticamente al rincón más insospechado, yo le digo a mis alumnos, hasta en el baño, pueden estar Sí, revisando material. Entonces, así es. pues creo yo que el secreto está en hacérselos ver como una gran riqueza. A mí me funciona decirles y compartirles, ustedes saben que están becados. Y dicen, ¿cómo becados? Sí, los becaron sus papás. Sus papás los tienen becados. No desperdicien la beca de sus papás, que a través de impuestos hacen que la Universidad Nacional sea posible. Eso lo digo yo porque estoy en la Universidad Nacional. Ujú. Y entonces como que, pues ya son adolescentes tardíos, adultos chiquitos, que de pronto sí hacen conciencia y dicen, ah, caramba, ¿lo hacen todos? No, pero sí lo hace una buena parte. Y en la medida que van creciendo en su formación, no es el mismo alumno el que está en el curso introductorio que el que está en cuarto año, que está por irse al internado y al servicio social. En el servicio social, nosotros impulsamos que tuvieran acceso a las redes, así estuvieran en el pueblito más alejado posible. Vimos la posibilidad de que pudieran tener estos accesos. ¿Verdad? Bueno, yo dejé de ser jefe de la carrera hace 4 años, entonces no sé si esto persista, pero persista así, pero pues son recursos y es una manera de entusiasmar a los jóvenes y mantenerlos con atención durante las sesiones que tenemos. A mí me ha ido bien, yo puedo decirles me ha ido bien, no se me fugan, sí de pronto los escenarios pues, son los que se pueden, Ujú. y a veces se atraviesa la mamá, y a veces se atraviesa el perro, el gato es una constante. Los gatos son curiosos, se meten así en la cámara y de pronto tengo un tigre aquí en la cámara y, ay, nanita, no me ha tocado que los alumnos se nieguen a abrir o cerrar cámaras y se los comento porque la UNAM plena pasó recién por un paro muy, muy importante de alumnos que con el inicio justo de que no se le pagaba a profesores, algunos, pues se colgó de esta circunstancia otras muchas. Y una de ellas fue la intromisión a la intimidad de los alumnos porque les exigíamos abrir las cámaras. Y eso generó y formó parte del paro. Y alumnos solicitando, no queremos abrir, no queremos las clases en línea, no queremos esto. Y hubo un paro. Ese paro ya se conjuró y puedo decirles que al menos en lo personal no he tenido que padecer ese tipo de circunstancias y por el contrario, mis alumnos, los que tengo, pues se portan muy bien y yo espero que me esté portando bien con ellos. Indudablemente, doctor, pues mire, igual escuchándolo hablar, pues conocemos ya un poquito de cuál es su desempeño docente, pues no hay ninguna duda de que pues los alumnos deben estar fascinados. Ahora, usted comentaba algo interesante que a mí me gustaría también replicar para la gente que nos está oyendo, porque esto de ya conoces la BIDI, ya tienes cero pretextos para consulta, es probable que muchas de las personas que nos están siguiendo digan, oh, bueno, pero ¿y yo cómo le hago? Entonces, no se nos vayan a ir. Hacia el final de la charla, Claudia nos va a decir exactamente cómo podemos ingresar a varios de estos recursos. Pero dado que hablamos de recursos, mi estimado doctor Mario, cuénteme usted, por favor, ¿cuáles son los recursos de los cuales usted más echa mano para su labor, tanto docente como editorial? ¿Cuáles serían sus aliados en este sentido? Bueno, herramientas hay y hay muchas y afortunadamente hoy por hoy la computadora nos acerca al universo, bueno, al universo conocido, para no ser demasiado presuntuoso.
Y esto realmente es una realidad. Yo puedo decirles que las herramientas electrónicas a las que más nos apegamos, puedo decirles que un portal de entrada, yo en lo personal y que uso frecuentemente son repositorios secundarios. Y podríamos decir que estas bases de datos en término general, bueno, entendiendo que el repositorio primario es la revista, por eso es primario, es donde quedará para la eternidad un artículo de revisión, un artículo original, una carta, etcétera. Va a quedar un repositorio primario, esa es la revista. Los secundarios son estos catálogos que gigantes actualmente, podemos mencionar PubMed, en donde hay una catalogación pues, muy grande, muy importante, pero que no necesariamente me lleva al texto completo por diferentes condicionantes, ¿no? Porque no es a lo que está dedicado PubMed, y PubMed en el mejor de los casos, pues me dice, te llevo al editor y a ver, te las arreglas con el editor. Y de pronto la maldita palabra de purchase, ¿no? Purchase, pues ahí aparece y de pronto pues vas desde 5 hasta $80 por leer, consultar o poseer una pieza literaria científica. Pero innegablemente PubMed es una puerta de entrada a la búsqueda y al filtro de manera inicial. Google Escolar está ganando un terreno y está muy importante y está consolidándose también como un repositorio secundario que se está forjando de manera muy intensa. Y tenemos algunos bases de datos que en un comportamiento intermedio entre secundario y terciario, como Redalic, pues ya nos permiten, dada la condición de la mayor parte de las revistas de nuestro ámbito regional iberoamericano, pues la gran mayoría de estas revistas son de acceso libre. Entonces, permite prácticamente desde estas bases llegar al texto completo sin ser su naturaleza primaria como repositorio secundario. Entonces, el repositorio secundario es un catálogo y el repositorio terciario es aquel que ya tiene una dedicación específica y dentro de estas dedicaciones específicas puede estar la comercial y entran las grandes editoriales del planeta en donde de acuerdo a los convenios editoriales que se tienen en propiedad o en comodato o como cualquiera de las formulaciones que se quiera ver, tienen el catálogo de revistas y dentro de ese catálogo de revistas las ponen a disposición con costo o sin costo, dependiendo la fórmula que la propia revista y o la editorial tiene para con sus autores en Open Access Journal o en cualquier otra formulación. Y estos son los repositorios terciarios porque me obsequian, y digo obsequian, me dan acceso a el texto completo de la literatura que pueda estar disponible en estas bases. Esas son mis herramientas y más o menos en ese orden. Como docente de la universidad, pues tengo el enorme privilegio de contar con mi BIDI y puedo decirles que mi caminito suele ser ese. Entonces voy de repositorio secundario a repositorio terciario y pues con la enorme fortuna de que pues cuando menos de 1991 a la fecha, en la mayoría de los casos, pues tengo un full access a lo que en mi profesión como docente, como médico clínico y como editor, pues me permite, ¿no? Ese es mi camino. Fantástico. Yo quisiera recuperar un concepto que usted comentó sobre este privilegio que es pertenecer a una institución que ya le da, en su caso, una biblioteca digital, en el caso de muchas de las personas que nos están viendo, pues algún caminito que yo comentaba, Claudia nos va a mostrar para poder acceder a recursos que no todas las personas tienen. Por ejemplo, hablaba usted de varias de estas fuentes. Scopus, que es una base de datos de referencias. ¿Cómo podríamos hacer conciencia de que una referencia es importante? Porque hay veces en que si no encontramos el texto completo, pensamos que la información no tiene relevancia. Pero una base de datos de esta naturaleza que nos da una referencia solamente, ¿por qué es importante? Bueno, entrar al mundo de Scopus es toda una experiencia. Tenemos que ponernos de acuerdo que hay diferente naturaleza en las bases de datos. Mientras que, por ejemplo, Science Direct tiene una y responde a una naturaleza, Scopus responde a otra. Son de la misma empresa. Y como tal, su especialidad
propende a ser diferente cuando su información dentro de Science Direct es los contenidos a los que, o bueno, a lo que él se le tiene en propiedad, en libros y revistas, en Science Direct, en Scopus. Scopus, yo voy a decir una blasfemia en este momento, pero es como la mejor manera que tengo para explicar lo complejo que resulta Scopus y que enriquece de manera impresionante el mundo científico. Scopus es un contador de citas, por decirlo de manera muy simplona, ni siquiera digo simplista, ¿eh? Y sé que estoy blasfemando y lo reconozco de antemano. Pero ¿qué hace Scopus en esencia? Pues admite revistas, buenas revistas, que no necesariamente pertenecen al sello de esta editorial, y convoca en ese sentido a las revistas que reúnen condiciones que les permiten el privilegio les cuenten las citas. Y a través de este conteo de citas y esta catalogación de revistas, artículos y el conteo de citas, bueno, han hecho un universo muy impresionante de información de bibliotecaria, hemerográfica, autores, revistas, y nos llevan hoy desde factores de impacto, índice H, y una cantidad muy importante de índices bibliohemerográficos que hace 10 años no manejábamos o los manejábamos mal o de plano no les hacíamos caso. Y nos concentramos en lo que era el índice sustantivo, que era el factor de impacto que por años manejamos como la verdad absoluta y única. Entonces, Scopus hoy nos brinda esta enorme posibilidad de conocer en una sola fuente muchísima información sobre autores, instituciones, revistas, patentes e índices. Y todo ello con base a la organización y conteo de citas, entendiendo por cita el número de veces que otros autores van a usar mi conocimiento vertido en alguna revista del sello El Seviero de cualquier autor y que cumpla con estos criterios de calidad, como es por mencionar solo tres, el peer review, la revisión por pares, la puntualidad y la constancia de una revista, más un montón de cosas que permiten que esa revista sea contabilizada e ingresada a Scopus. Bueno, si esto no es suficiente, todavía Scopus me pone de pechito al artículo. ¿Cómo es eso? Pues encuentro el artículo, lo encuentro por el autor, por la revista, por el tema, por el tópico, por lo que ustedes quieran, y hago clic sobre esto y me lleva al editor o me lleva al artículo. Entonces, por si todo lo mencionado fue poco, pues todavía tiene esta riqueza y no necesito salirme de Scopus para llegar a un artículo que a lo mejor tendría yo que buscar de otra manera. Pero están, insisto, instituciones, patentes, autores, revistas, solo por mencionar algunas, y la gente especializada en biblioteca, bueno, allí encuentra material para divertirse, dar y prestar a sus nietos, bisnietos y tataranietos. Es realmente complejo para quienes no manejamos estos términos y estas estadísticas, pero que de lo poco que sí manejamos, dice uno, wow, esto está muy cañón. Y a mí me he enfrentado a retos muy importantes cuando de pronto alguien me pregunta en una charla, en una conferencia, oye, ¿y Scopus? Y bueno, me ponen una espada en la pared porque de pronto yo sé muy poquitito y desde esta perspectiva de médico clínico, jugando formalmente al editor y formador de recursos para la salud. Y desde esta perspectiva, bueno, Scopus es maravilloso, ¿no? Es muy impresionante. Y oprimen una tecla y me lleva gráficos que dices, ¿qué onda, no? ¿Qué investigador es el que más ha publicado sobre pregabalina? ¿Quién hace eso, no? Dice uno, wow, ¿y en qué institución está? ¿Y cuántos artículos ha publicado? Y le hago clic y me salen sus artículos. Y hago otro clic y me dice tantas citas. Y hago esto. Entonces realmente, les digo, las bases de datos hoy son muy entretenidas. Se puede uno pasar horas.
ve uno el reloj y dice, ay, canijo, llevo 2 horas en vez de estar viendo una película en una plataforma. Yo me Ujú. chuté 2 horas aquí jugando con bases de datos, ¿no? Muy bien. Mencionaba usted hace un momentito, además de Scopus, por ejemplo, Science Direct, que a mí me viene ahorita a la mente, pues uno de los textos, por ejemplo, de la revista The Lancet. ¿Conoce usted la revista The Lancet, me imagino? ¿Qué le puedo yo decir, Daniel, de Lancet? Me suena, me suena, me suena. Yo creo que entre estas 4 revistas, Lancet, New England, British Medical, JAMA, los médicos, hablando de Science, Nature, vamos, son revistas, pues casi casi de bolsillo, ¿no? Por supuesto que conozco Lancet. Hoy Lancet, no tienen vergüenza, o sea, hoy cuentan 23 títulos o más de revistas, con el nombre propio de The Lancet y luego el apellido de neurología, de infección, o sea, entrar a Science Direct, entrar a Lancet y dentro de Lancet ver enlistadas ahí, tas, dices, ay caramba, ¿qué le pasó a The Lancet, no? Y bueno, está por cumplir 200 años de publicar semanalmente de forma ininterrumpida. Y bueno, pues, ¿qué le puedo decir? ¿Conozco Lancet? Por supuesto que conozco. Le puedo presumir que incluso a Richard Horton lo conocí en un evento que hubo sobre SIDA en México hace más de 10 años. Tuve el privilegio de estrechar la mano de Richard Horton, que hoy incluso es uno de los personajes más influyentes de lo que es la pandemia, por sus piezas editoriales en The Lancet. Y The Lancet no es solo una revista médica o científica, The Lancet es un periódico social médico. Leer los editoriales de The Lancet, pues es realmente estar muy al día en la situación horizontal de la salud a nivel planetario. Son objetivos, no tienen línea, y si la tienen, pues es muy social. En fin, es Inglaterra, ¿no? Entonces, de pronto, The Lancet es, pues, que dijera yo, es la piedra de la corona, y aquí lo aplico casi literal, ¿no? Porque realmente un factor de impacto, de acuerdo a JCR, pues no sé, ya debe andar arriba de los 70 puntos, de tal suerte que pues es realmente un pilar de la difusión y me atrevería a decir de la divulgación científica, porque ahora con la pandemia me encuentro con muchos personajes alrededor que sin ser médicos, de pronto me dicen, oye, ¿leíste en Lancet tal cosa? Ay, ¿y tú por qué leíste The Lancet, no? ¿Por qué? Porque, insisto, es una revista que más allá de lo consolidada que está desde el punto de vista médico-científico, médico-social, etcétera, etcétera, pues es una revista que tiene un alcance social muy importante. Sí lo conozco, sí la leo y sí me apoyo frecuentemente y comparto con las gentes a mi alrededor frecuentemente del Lancet y les digo, y ahora, pues su infinidad de títulos. No tiene uno tiempo luego para leer solo los editoriales del Lancet que cada semana aparecen. Excelente, doctor. Mire, vamos con la última pregunta que parece mentira, pero se nos está acabando la primera hora. Antes de plantearla, quiero invitar a los amigos a que desde este momento comiencen a escribirnos sus preguntas a través del chat. Estamos ahorita abriéndolo. Aquí está, para que puedan plantear las preguntas que deseen hacerle al doctor Mario. Doctor, sabemos también que tenemos aquí entre la audiencia a personas interesadas en publicar. Desde la perspectiva que usted tiene, bueno, sabemos que no hay una fórmula mágica, pero existen algunas directrices puntuales que podríamos dar a los autores sobre mejores prácticas para publicar. Sí, de hecho, si me lo permite, estoy compartiendo en este momento la pantalla y solo yo les puedo decir, bueno, ¿por qué la necesidad de publicar, no? Y dónde se publica, lenguaje y estructura, todo esto es bien, bien importante, ¿no? Y esto, pues en tan corto tiempo es imposible, pero solo hacer mención de algunos puntos muy, muy llamativos, muy, muy intensos. De pronto, pues estos son puntos muy, muy importantes. Y aquí estamos hablando de que yo ya tengo un artículo terminado. Y yo me voy a ir un poco atrás, porque de pronto algo que
cuidamos poco los investigadores, autores, y se los digo desde la perspectiva de editor también, o principalmente, es el proceso de producción. En algunos cursos que damos sobre método de investigación y que me invitan a hablar específicamente de publicación, yo me voy al inicio. Y yo les digo, es que va desde tu ocurrencia. O sea, el avance de la ciencia se da con base en una ocurrencia. Si no se le hubiera ocurrido a Newton o a Da Vinci o a Vesalio o al que quieran, si no se le hubiera ocurrido, pues esto no se hubiera madurado en un trabajo científico. De tal manera que todo parte de que se me ocurra. ¿Cuál es esa ocurrencia? La transformas en una idea concreta, la planteas, la estructuras, la realizas. Ya que la realizaste, pues recoges tus resultados y con eso dices, no, pues mi hipótesis, mi planteamiento, lo que yo creía, sí es o no es. Y entonces esto me lleva a la producción de la pieza que será leída. De tal manera que esto es bien importante. Esto traslapado a la metodología científica, pues empieza con un protocolo. Y yo, por ejemplo, les puedo aconsejar que dado que hoy el lenguaje de la ciencia, hoy sigue siendo el inglés, mañana a lo mejor es el mandarín, pero hoy es el inglés. Y pasado mañana a lo mejor es el español, no lo sé, pero hoy es el inglés. Entonces, de tu protocolo, si puedes, si tienes la facilidad, hazlo en inglés. Y te va a costar mucho menos trabajo. Después, la obtención de resultados y la interpretación de los mismos y tu artículo final. Y además de cumplir con pertinencia, vanguardia, original, etcétera, etcétera, todo lo que nos enseñan los metodólogos de la investigación, pues tenemos que tener muy, muy en mente, desde que tengo esta idea, oye, ¿y dónde lo publico? ¿Dónde lo voy a publicar? Porque si no ambiciono publicar en Lancet, nunca voy a publicar en The Lancet. Y tampoco es que yo me ciña a la idea, es como es ganar el Oscar, ¿no? En el cine. Dice, si quieres ganar el Oscar haciendo una película, nunca lo vas a ganar. Haz bien tu investigación, haz bien, y solito vas a llegar adelante. Tu artículo, tu idea va sobre impactos locales, regionales, globales, y con base en eso, pues ir proyectando qué revistas van a ser mi foco de atención para publicar. Bueno, mi protocolo se somete a comités, registro el protocolo, Clinical Trials es una muy buena herramienta para registrar mi protocolo, implemento el protocolo y yo sugiero que el idioma sea en inglés. Y en la publicación, elección repositorio, le hace revista, y cuando menos debo tener en la cabeza unas 3 o 4. ¿Cuál es el idioma? Estudiar esas revistas, apegarme a las normas, conocer las opciones de publicación de esas 4 revistas, si es open access, si tengo que pagar, si no debo pagar, si es de acceso abierto, etcétera, etcétera. Conocer el procesador editorial, que ahora la mayoría de las revistas los tienen electrónicos, y las formas de comunicarte con el editor. Algo que hacemos muy poco es fijarnos en los tiempos. Todas las revistas serias nos ponen hoy tiempo de recepción, tiempo de aceptación, tiempo de publicación. Eso estudiarlo, si la revista es bimestral, es semanal, es semestral, etcétera, etcétera, sus tiempos. Debe tener proceso de revisión por pares y en ese proceso quiénes o cómo se participa y tener muy en cuenta que hoy por hoy muchos de estos procesadores electrónicos de la ciencia los publican en formato proof, es decir, está en proceso editorial, pero yo ya puedo consultarlo en las bases electrónicas cuando todavía legalmente no está impreso en el repositorio primario de esta publicación. Perdón, estoy cerca del área de hospitales, la colonia Roma, y pasaron bomberos, en fin. No se Debo preocupe. conocer a la revista. O sea, vamos a cometer amaciato con una revista. Entonces, pues hay que conocerla bien. ¿Cuál es su línea? Y características editoriales, académicas y científicas. Hay unas que son societales y están muy especializadas, otras son universitarias, otras son privadas, otras, etcétera, etcétera. Tiempos editoriales, sus índices de aceptación y rechazo, paréntesis, aguas con la frustración, porque de pronto pues, se siente regacho la cartita aquella de que rechazar.
Y así, escueto, ¿no? Porque muchos de nuestros artículos hoy ni siquiera pasan por ojos humanos. Son los procesadores electrónicos que ven citas mal referenciadas, que no coinciden, que no esto, o que no se apega a normas para autores, y ¡pum! La misma máquina nos lo regresa. Entonces, tener mucho, y por ejemplo, Lancet, ¿no? Con un índice de rechazo del 96%. Entonces, si mando a The Lancet, pues estar muy consciente que hay 96% de posibilidades que me rechacen, ¿no? Periodicidad y puntualidad, cuáles son sus factores de impacto y sus índices bibliográficos, y apoyarse en buscadores dedicados al momento que ya tengo mi pieza, ya la adapto, la adecuo para poderla publicar. Y por ejemplo, hay herramientas, por mencionar alguna, Journal Finder, ¿no? Que con mis palabras claves, el resumen en inglés y el título, pues yo pongo ahí y esta casa editorial me sugiere, pues puede resultarle de interés a tal, a tal, a tal, y que son apoyos muy importantes y muy buenos al momento de dónde publico mi artículo que está a punto de terminarse o está terminado. Básicamente esto pues es lo que podría yo decirle en este momento, Daniel. Muy bien. ¿En qué medida sería recomendable elegir una revista hasta después de haber terminado el artículo, en el proceso intermedio o antes? Bueno, lo ideal es antes. ¿Y por qué antes? Y usar la revista en singular no es conveniente. Cuando nosotros de chavos, bueno, lo digo en mi caso, ¿verdad? Porque todos seguramente ustedes están chavos, íbamos a un baile, pues era terrible que yo dijera y eligiera solo una joven con la que yo quisiera bailar y solo esa joven. ¿Por qué? Porque entonces mis posibilidades y luego mi condición física, pues de pronto era así, era muy factible que me rechazara. No sabes bailar, estás feíto, eres pobre, estás jodido, entonces, pues no voy. Pero entonces se fijaba uno en 4. Y bueno, ya era muy mala pata, ¿no? Y en estos estándares de estas 4, pues de pronto, esa es la más bonita. Esta no está tan bonita, pero se ve que es muy buena onda. Esta otra. Sí me explico, y perdón que sea peyorativo y hasta irrespetuoso, pero es una manera de ejemplificar esto. Cuando está uno metido en este rollo, tiene uno que pensar en espectros grandes, pero en espectros reduccionistas al momento de tomar decisiones. Y desde el protocolo, si voy a investigar esto, vas a hacer acopio de referencias. Esto para tu marco teórico y seguramente para tu discusión, fundamentalmente. Entonces, quienes estén a favor y en contra de tu hipótesis, pues los vas a considerar. Revisa la lista de tus citas. Si de pronto de 60 citas, 15, la cuarta parte, corresponden a una sola revista, es muy probable que esa revista se pueda interesar en tu artículo. Entonces, tiene uno que estar ahí, tiene uno que estar leyendo las revistas, tiene uno que estarlas ojeando, bueno, oliendo hoy ya no, pero casi, casi, estar con ellas, en ellas, y conocer estos procesos. En la medida que uno conoce bien esa revista, me acerco a que esa revista me quiera conocer y me quiera seleccionar a mí. Y se abren caminos. También, sobre todo a los investigadores jóvenes, háganle caso a sus maestros, ¿sí? Háganle caso a sus investigadores titulares. Ellos ya tienen un camino andado. Me queda claro que estas pláticas para un investigador nivel 3 y que lleva todos los años, es ridículo lo que está diciendo Mario Rodríguez. No, no, está bien operado. Pero para los nobles, de verdad, es muy importante apegarnos a lo que dice el instructivo e ir poco a poco ascendiendo en esta escala local, regional, global, que nos permita disminuir la frustración, ¿no? De pronto. Por ejemplo, ahorita que usted comentaba esta cuestión de ver si las citas corresponden a la misma revista, me viene la idea, esta inmediatez que habitualmente nuestro buen amigo Google nos ha orillado, en el que a veces pensamos que escribir una palabra y hacer clic en un botón nos va a dar toda la información que requerimos para cualquier cosa. Pero usted nos estaba hablando de un proceso ya de una revisión sumamente exhaustiva, en el cual de un elemento se van derivando muchos otros. ¿En qué medida usted considera, uno, la importancia de esta práctica y dos, que la gente no la esté ocupando de manera conveniente? Pues bueno, que
En la medida que nos desapegamos o nos conformamos con revisiones sencillas, nuestras posibilidades u oportunidades de progresar en el proceso editorial merman. Bajo un criterio de responsabilidad sustantiva, pues mi protocolo debe estar sustentado y este protocolo deberá estar sobre evidencias, y esta evidencia se obtiene en las bases de datos, no solo en buscadores públicos o dedicados como Google Scholar, que hoy por hoy todavía le falta una madurez específica y una especialidad específica. Entonces hay que acercarnos a bases de datos en su formato primario, secundario y terciario, más pues sí, formales y que tienen mucho más tiempo, con la experiencia y con el acervo que garantiza mi acercamiento a lo que un joven diría la neta del planeta en este momento, o lo que los avesados en esto usan actualmente, el estado del arte, sobre el punto, problema, situación o nuevo conocimiento que a través del método científico estoy generando. La investigación solo lo hacemos para eso, para generar conocimiento o para resolver problemas no resueltos. Y para ello tengo que apegarme de la manera más completa. Yo no digo que no sirva Google o Google Escolar, por supuesto que sirve, pero no confiarnos en que es la única opción o la más poderosa para fundamentar mi idea, ¿no? Muchas gracias, doctor. Tenemos por aquí una pregunta. ¿Es conveniente antes de someter un artículo realizar alguna revisión por parte nuestra? A ver. Hacer una revisión por parte, no. Sí. Me imagino que tiene que ver con que antes de que yo envíe el artículo a una revista, pedirle a alguien que la revise, qué le deberían revisar o algo así. Bueno, por supuesto. El primer proceso por pares de mi artículo recién salido del horno es con mis pares inmediatos. En el hospital, en el aula, en la universidad, en la especialidad, en la sociedad médica. O sea, la primera revisión por pares es la de los colegas inmediatos. Y por supuesto que debo someterlo a esta crítica constructiva sin dejar de anotar observaciones sobre mi artículo, porque también habemos compañeros y pares gandallas, ¿no? De pronto, pues yo veo el título de esto, nadie te lo va a publicar. ¿Quién es nadie? ¿O quiénes son todos? Entonces Ujú. tenemos que generar redes científicas, redes propias, que dentro del hospital, dentro de mi ámbito de especialidad, dentro de mi ámbito de ejercicio, yo tenga pares que puedo conocer físicamente o que los vi en el Congreso, que me los encontré acá o no. De pronto hoy hay herramientas electrónicas que pues me pueden acercar y son redes sociales estrictamente científicas que me acercan a conocimientos muy importantes. Es vital que nosotros podamos someter a diferentes críticas nuestros contenidos para que con base en ello, en la medida que esta escultura se va modelando mejor, mis posibilidades de aceptación en el repositorio definitivo se acrecenten. Entonces, sí, claro, que en mi artículo lo tengo que someter. El primer proceso por pares es la de, lo voy a decir coloquialmente, la de mis cuates, que deben ser no tan cuates. Y yo estar dispuesto a la aceptación de críticas bien intencionadas y constructivas y adecuar mi pieza editorial a ello. Pero también adviértele a tu par en dónde estás pensando publicar, porque de pronto puede haber, acerco a un SNI 3 con una enorme experiencia que tengo la suerte de tratar y no le advierto que lo voy a publicar en tal sitio y va a decir, no, esto no sirve, estás mal. Entonces sí es muy importante generar todo un contexto, ¿no? Y a través de ello, pues pensar que me puedan criticar y decir, oye, no, estabas muy mal. Y otra cuestión muy importante, hoy estas redes sociales nos permiten publicar cuál es mi idea, cuál es mi protocolo, cuál es mi situación, o clinical trials, o esto, y de pronto resulta que en Sudáfrica alguien está estudiando lo mismo que yo, pero en Sudáfrica. Y luego hago una invitación en redes y resulta que en Alaska también quieren, o que esto, que lo otro. La verdad es que hay que estar en redes y hay que sumarse a estos esfuerzos de
horizontalizar el mundo y con ello horizontalizar el mundo de la investigación y publicación científica. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es su metodología para seleccionar palabras clave que permitan identificar fácilmente su artículo? Wow. Respuesta rápida, el mesh. El mesh, Mesh. métase a PubMed y ahí busquen el mesh en idioma inglés, palabras claves que ya están catalogadas, están electrónicamente marcadas y ahí adáptelas a su artículo. Luego a nosotros se nos pueden ocurrir palabras claves que no están registradas y entonces no van a ser pescadas por los buscadores. Yo les sugiero el mesh y bueno, si queremos ser un poco más específicos, por ejemplo, Elsevier tiene el M3, que también pues es ahí ya es mucho más sofisticado y no es una palabra, ¿cómo decirlo? Semánticamente llana, es decir, aspirina, sino que M3 nos la relaciona con otras que no tienen nada que ver con la palabra como tal, y nos la relaciona, no sé, con profilaxis, con esto, con otro. Y bueno, M3, que está disponible en bases del Elsevier, también serían mis dos consejos en idioma inglés. De aquí me surgió a mí una duda, doctor, a lo mejor es bastante obvia, pero perdone usted mi ignorancia. ¿Convendría elegir la mejor palabra clave, es decir, una sola para referirse a un concepto, o es conveniente buscar varias variantes del mismo concepto? Varias variantes. Esto tiene que ver, mis palabras clave tienen que ser eso. Hay que pensar que son anzuelos. Es un anzuelo a través del cual yo puedo pescar. Solo pensemos yo cuando busco, cómo busco. Hace rato mencioné pregabalina. Sí, Ujú. pero pregabalina hay que ponerle muchos apellidos para saber a qué me refiero con pregabalina. Dolor neuropático, convulsiones, estado mental, qué sé yo. Entonces, si voy a usar esto, pensemos cuando busco. Entonces, a ver, si yo pongo pregabalina, no, pues ya hace falta, entonces mejor le agrego dolor neuropático. Porque hoy algo riquísimo en el medio electrónico es que ahora palabras ya no son palabras clave, ya son palabras y conceptos clave. ¿Sí? Entonces yo puedo poner, y se compone diabetes mellitus, pues ya son dos palabras, pero conceptualmente es una. Ujú. Entonces yo puedo poner diabetes mellitus como palabra clave. Y si debo buscar sinonimia, si aplica. O sea, pregabalina no hay sinónimos. Puedo pensar en gabapentina, sí, pero no son igual. Son dos cosas completamente distintas. Y si yo experimenté con pregabalina, voy con pregabalina y busco poner, función de mi título y de mi ratificación o rechazo hipótesis, busco las palabras clave y lo que a mí me parece voy y las esculco en Mesh. Y de Mesh me voy y busco en Tree y busco algunas otras, ¿no? Y si yo soy estudioso de las revistas a las que voy a mandar, también ahí puedo hacer mi acordeón de qué palabras pueden ir con mi artículo en cuestión. No un solo concepto. Esto hay que abrirlo. Hay que pensar que son anzuelos. Es un anzuelo electrónico que un lector potencial va a pescar y le va a aparecer cuando alguien ponga en su computadora pregabalina y va a recibir, no sé, 40,000 artículos de regreso. Ay, pues ahora qué hago. Ah, pero si ya le pones pregabalina y le pones dolor neuropático, pues se reduce a 10,000. Y de esos 10,000, si aparte le pones pues ya son 2,000 y así. Y de eso, pues en niños, en adultos, en embarazada, en eso, en eso. Entonces, de tal forma que mis filtros van permitiendo que mi palabra clave prevalezca para seguir con el interés en mi artículo. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por su respuesta. Una Perdón, pregunta que perdón, tenemos. Daniel, nada más. Sí, adelante. Clave, título, resumen y palabras clave. O sea, esas tres piezas hoy, piensen cuando están metidos en PubMed y están ahí buscando. Y es uno muy ingrato con el scroll de esta cosa que es un ratón. El scroll, ¿no? Cuando uno es muy ingrato cuando está consultando PubMed. El que sigue, el que sigue, el que sigue, el que sigue, el que sigue. Pero cuando eres autor, está uno suplicando, atórate ahí, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Y consúltame, ¿no? Porque mi verdad es verdad. Perdón, la interrupción. No, 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 adelante. Título, palabra clave y resumen. Eso es Bien. vital, porque así es como vamos.
Sí, y que de hecho esta pregunta justo tiene que ver con uno de estos elementos, y es ¿qué características debería tener un buen título de un artículo? Bueno, esto la gente que se dedica a los cursos de investigación y publicación de forma muy preponderante, pues tiene que ser veraz, tiene que ser, bueno, buscar el título respondiendo a todas las cualidades que nos dicen metodológicamente es casi misión imposible. Y se le puede uno secar el cerebro buscando el mejor título. La verdad es que buena parte de las revistas nos ayudan en el sentido de pon tu título y luego pones un título abreviado. Entonces tenemos como dos chances, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mejor título? Bueno, aquel que ubique tu planteamiento y tu resultado. E idealmente en lugar, población, fecha y ubicación de un problema específico. Y que además sea corto. Como ven, el reto es nada sencillo. Y siempre nos peleamos con esto. Es muy importante, ahí es donde entra esta revisión preliminar con pares cuates. Bueno, cuando digo cuates es, todavía ni envío el artículo, pero yo lo acabé. Oye, échale lectura, no seas gacho, no tengo tiempo, ándale, que mira, o vas con el otro, o se lo mandas por correo a alguien, etcétera, etcétera. Me lo va a plagiar, pues igual y sí, pero entonces ahí ya depende de quiénes son tus cuates, ¿no? A quién conoces y esto. Entonces, pues bueno, y siempre recordar de acuerdo a los criterios de Vancouver, quién merece ser autor y a quién solo hay que agradecerle, ¿no? Hay gente que nos encontró el título perfecto, sí, pero eso no lo hace autor. Entonces, pero se lo agradezco al final, agradecimientos, le agradezco a mi suegra que me dio la mejor idea para el título. Ujú. Muy bien, doctor. Amigos, recuerden que estamos ahorita planteando y respondiendo preguntas que sean de su interés. Por aquí tenemos también una petición, son muchas las recomendaciones que están solicitando para dar visibilidad al perfil científico, recomendaciones para dar visibilidad al perfil. A través del, primero, en el artículo yo pongo quién soy y dónde trabajo, para empezar. Entonces yo pongo un superíndice o subíndice, un numerito, un numeral o un carácter o algo y yo pongo ahí, pues yo soy director de tal servicio. Entonces ahí hay una posibilidad. Otra posibilidad importante es que cuando pues y esto lo hacemos sin querer, ¿no? Si ustedes ahorita teclean mi nombre en Google, ahora así decimos, ¿no? Googlealo. Ujú. Pues ahí puede aparecer algunas cuestiones sobre mi persona, unas decentes y otras indecentes. Entonces hoy este mundo de comunicación nos aparece en redes sociales, nos aparecen, en fin, pero en el propio artículo ahí yo digo quién soy y qué hago. Ahora, por ejemplo, Scopus nos permite también eso. Y entonces ahí ya se perfila una síntesis del investigador o de los investigadores o de los autores. Y ahí yo puedo tener el perfilado. Cuando nos publican un trabajo, pues yo estoy cediendo editorialmente esa pieza editorial, pero también estoy cediendo la publicación y la intromisión en algunos rasgos de mi dedicación profesional. Y es como se va constituyendo y construyendo una trayectoria profesional. Si inventamos algo y tramitamos una patente, ahí va a aparecer, y a nombre de quién, pues fue del Seguro Social, o a nombre de la UNAM, o del Politécnico, de Sinvestab, o de Biomédicas, y se va conformando esta cuestión. Nadie dudaría hoy, bueno, ¿quién es Mario Molina, no? Y pues aparece ahí como gente connotadísima. ¿Por qué? Porque se va forjando una trayectoria, así como él, pues muchos investigadores que hoy, por ejemplo, con la pandemia de la COVID-19, pues están emergiendo personalidades intensas, ¿no? En este sentido. Pero es así se va conociendo. Y métanse a redes, pero redes científicas. Mendeley es una buena opción. Perfecto, doctor. En este sentido, usted mencionaba Scopus hace un momentito.
¿Y es importante procurar estar indexados en Scopus o, vamos, sería una recomendación para cualquier autor tratar de publicar en revistas que están indexadas o sería deseable o es indistinto? Bueno, por supuesto que es muy deseable estar y publicar en una revista indizada. Aquí tenemos que, esta pregunta, ¿no? ¿Dónde publicar? Y dentro de esta pregunta de dónde publicar, pues necesitamos revisar este concepto de indización. Estar indizado es estar en un índice. Ustedes ya no conocieron la sección amarilla, ¿no? O el directorio telefónico, ya no lo conocieron. Pero estar en el directorio telefónico, pues es estar indizado. Estoy en un índice y es tan índice que iba por orden alfabético. O sea, hay una taxonomía dentro de la indización, catalogación, etcétera, etcétera. De tal manera que estar indizado de forma genérica, pues es estar en cualquier índice. Pero cuando en ciencia nos referimos, y en publicación científica de nivel alto o nivel medio y alto, pues estamos hablando de estos dos grandes bases de datos. Estamos hablando de Scopus y con base en ello, pues uno de los índices que tienen que ver con el factor de impacto de una revista, que es el SJR de Simago, Journal and Country Rank, de Scopus, Elsevier, y World of Science, ¿no? Que es el que lleva una tradición más añeja y que conocemos hoy como JCR, el Journal Citation Report, que de pronto en el mundo de la ciencia son como que las dos instancias que nos obligan a vestir de etiqueta. O sea, si tú no te vistes de etiqueta y quieres ir a esta pachanga y no vas de etiqueta, no entras. Entonces, hay que vestirnos y responder a los códigos que nos imponen estas bases y entonces ingresar. Ahora, ¿ingresa quién? Ingresa la revista, pero con la revista va todo su acompañamiento, vamos todos los autores. Entonces, no es que elijamos Scopus, no, hay que elegir la revista y que esa revista ya esté admitida en Scopus. Y al estar en Scopus o en World of Science también me arriesgo, afortunadamente, a que midan mi índice H. Y como tal también me vayan dando una calificación que me pone en este nivel de competencia y comparación con mis pares investigadores. O mis impares, ¿no? Porque de pronto se encuentra uno con un sujeto que trae un índice H de 27 cuando yo no llego ni a 1, ¿no? Entonces también hay que estar sujetos a ello, ¿no? De que, ay, pues sí, sí me aguanto, no me aguanto. Entonces, conviene, vale la pena, etcétera. Sí, claro que conviene estar en una revista que esté catalogada en alguno de estos dos índices, que vuelvo a insistir, esencialmente lo que hacen es contar citas, pero para lograr hacer eso, pues hacen todo un sistema muy abigarrado y sofisticado, carísimo, debe ser carísimo los motores que tienen, impresionantes, donde pues para poder contar citas necesitas saber qué artículo, qué autores, qué revista, cuándo, cómo, etcétera, etcétera, y relacionarlos. Y con base en eso ofrecernos un montón de estadísticas que de verdad luego resultan mucho más interesantes que un juego de fútbol de la selección nacional mexicana, ¿no? Muy Entonces, bien, bueno. doctor. Hablando del índice H, ¿es justo, es representativo comparar a dos autores en cuanto a su calidad meramente por la diferencia en el número del índice H? No, 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 no. No, no, no. Es tan difícil esta respuesta como comparar, no sé, un cajero automático de banco con un cajero físico de la caja del propio banco. Es como una cosa muy diferente. No, 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 no. Es un parámetro, sí. Sí, es como si yo ahorita le preguntara, oye, la Miss Universo mexicana es la más bonita del mundo y solo guiarme, bueno, la más bonita según quién, cómo, haciendo qué, dando discursos, pues no, no es lo suyo, ¿no? Es como luego, hace pocos días, ¿no? Decía un colega,
oye, es que esta persona no me cae bien y es muy entrometida y esto, pues sí, pero tienes la posibilidad de no tratarlo. O sea, ¿para qué te pones tan esquizofrénico, no? Digo, no, no esquizofrénico, no, es una falta de respeto, esto tan mal porque esta gente no te quiere o sí te quiere, ¿no? No, el índice H es una orientación, sí, y nos está hablando de una persona en función de cuántas citas recibe en sus publicaciones, en qué periodo y en cuántos artículos que ha publicado. Y aquí hay todo un logaritmo y todo un algoritmo que de forma electrónica nos ubica a través de un pensamiento matemático, porque un matemático lo inventó, y nos dice, bueno, el índice H de este sujeto poniendo a jugar 5 variables es tanto. Pero eso no lo hace el mejor en preeclampsia o en diabetes o en hipertensión. No, 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 no. Es importante, sí, pero no es lo único ni mucho menos. Y vuelvo a insistir, Scopus, como otras bases de datos, nos habla también de dónde trabaja ese señor. Para quién trabaja en un sentido de qué institución, cuántas patentes. Y no es lo mismo estar y pertenecer a la Universidad Nacional Autónoma de México que a otra universidad. Ahí lo dejo para no ser peyorativo con alguien. Entonces, ahí es como vamos conformando no solo un numerito, que puede ser 7, sino un conjunto de trayectoria que nos puede ubicar mejor al intentar conocer a alguien, ¿no? Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Por aquí nos están preguntando, ¿qué estrategias tiene para colaborar para crear un artículo exitoso? Es que hay otra vuelta, ¿no? Necesitamos entonces definir qué es un artículo exitoso. ¿A alguien se le puede ocurrir que un artículo de divulgación que se lo publiquen en una revista de modas, pues es exitoso, ¿no? Pero hablando en un criterio de ciencia, pues éxito tiene que ver con un montón de variables. Es posible que si yo estoy investigando una línea sobre enfermedad de Chagas, pues esto puede importarle poquísimo a gente que vive en Noruega, ¿no? De una enfermedad eminentemente tropical. Entonces, de pronto, pues sí puede ser, no sé, por antonomasia, una proyección a una revista pues, local o a lo mucho regional, no global. Y eso considerarse un éxito. ¿Por qué? Porque el impacto hacia la lectura de mi artículo pues va dirigido a esa región del planeta o a este pedacito de tierra que puede ser en México, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando vemos intoxicaciones por cadmio, plomo, pues involucra ciudades específicas porque hay fábrica de baterías, hay minería, hay esto, hay eso, sí, pero resulta que también en Sudáfrica hay minería, en Gabón hay minería. Entonces, bueno, entonces ahí es cuando uno tiene que medir esta situación de qué tan regional, local o global va a ser mi trabajo y con base en ello decidir o definir mi artículo como exitoso. Si éxito es publicar, bueno, pues hay una serie de criterios para que ese artículo pueda ser publicado al primero, al segundo, al tercer intento y sigue siendo exitoso. Porque lo que no es exitoso es que un protocolo de investigación hecho paper no se publica. Eso sí es fracaso. Porque sean resultados positivos a mi hipótesis o negativos, lo debo publicar para que otra gente no se le ocurra la misma peregrinada que a mí y que algún editor esté dispuesto a publicarlo, ¿no? Yo descubrí que un humano no dura 10 minutos bajo el agua sin respirar. Yo descubrí eso. Ay, pues se murió alguien ahí cerca de mí. Pues eso está demostradísimo, ¿no? No es innovador, no es vanguardista, no aporta nada, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo que estar muy situado en la realidad de qué estoy descubriendo o qué estoy solucionando. ¿Cómo lo estoy haciendo? Factible, reproducible, conveniente, ético, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, va a ir para adelante. Hay muchos artículos que solitos, por gravedad, caen en el sitio justo, en el momento justo, y se publican de manera justa.
Y otros que le hago el primer intento, el segundo, algo salió mal, algo está mal, algo hace que no le interese tu artículo a alguien. Hace muy poco hice la revisión, porque yo asesoro a algunos autores para publicar. Hicieron un estudio muy poco factible de reproducir sobre material desechable. Pues si es desechable, es desechable. Es que en países pobres, bueno, pues en países pobres sí, pero no es ético. En fin, ¿no? Es depende de cada cuestión y de cada criterio para mí que es un éxito. Yo les puedo decir que mi primer artículo, que fue la tesis que publiqué en la revista de Facultad de Medicina de la UNAM, pues para mí fue un exitazo, ¿no? Yo estaba muy contento, me embriagué como 3 días seguidos y fue padrísimo, ¿no? Y me sentí muy bien, pero esos estándares se van subiendo en la medida que tú como investigador en la clínica, en la básica, en la socioepidemiológica, pues te vas consolidando y vas creciendo. Y el éxito se va cifrando de una manera distinta, ¿no? Tenemos aquí un aporte justamente relativo a esto, en el que propone un artículo que sea muy citado. Quizás esa podría ser una medida de un artículo exitoso si tiene muchas citas. Ahora también a lo mejor entra Claro. en juego cuántas son muchas. Bueno, sí, aquí sí el índice numérico es, bueno, no el índice, el número es muy importante porque pues no es lo mismo recibir 10, 60 o 80 que una o ninguna, sí, por supuesto. Y eso, por ejemplo, un artículo que es muy citado es que es un artículo con alto impacto. Y ese impacto no solo lo dio el artículo, lo dio la revista, lo dan los autores, la sede en donde trabajan los autores, el asunto que investigaron, resolvieron, descubrieron y publicaron. O sea, las muchas citas, luego uno buscando precisamente encuentra uno artículos que tienen 280 citas, ¿no? Y dice, caramba, eso es un gran éxito, sí, pero más que el éxito, que lo es, tiene un grandísimo impacto, ¿no? Y luego artículos que consideramos muy sólidos, muy importantes, y tienen 2 citas en un periodo de 5 años, ¿no? Sí, tiene toda la razón, sería un criterio para hablar de que tuve éxito. No solo lo publiqué, me leyeron, porque al final ese es el verdadero éxito. No solo publicarlo, que ya es mucho, y más con estas condiciones de ser un índice, etcétera, etcétera, sino que además me leyeron y me leyeron muchos. Y ese muchos cualitativo se hace cuantitativo en la medida que el problema es más frecuente, menos frecuente, regional, local, global, etcétera. Pero tiene toda la razón, sí, Excelente. Estrellita para nuestra amiga Mirna que nos hizo esta aportación. por De aquí supuesto. surge una duda, doctor. Igual, disculpe usted mi ignorancia, pero ¿tiene relación o es más probable que un artículo sea más citado si tiene varios autores de diferentes regiones o no hay algún factor ahí que se vincule? Nuevamente depende. Hoy por hoy, por ejemplo, en la COVID encontramos problemas comunes al planeta y, y desde hace muchos años, pues sabemos de estos estudios que denominamos como multicéntricos. De hecho, yo podría, o se me ocurren ahora 2 variantes de esta multiplicidad de autores, o más que de autores, de regiones. Cuando un problema tiene un alcance regional o global, por supuesto que esto lo enriquece. Y en vez de que yo en la Ciudad de México tenga 20 casos, puedo juntar 20 casos, aparte en Monterrey, 20 en Colima, 20 en Chiapas, pues entonces ya mi estudio, sobre todo si tiene inferencias de tipo estadístico, pues va siendo más sólido, ¿no? Esto es en la propuesta y protocolo y en la propuesta de trabajo. Y sí, los multiregionales o los de multicéntricos, que así es como los conocemos, sí enriquecen en número y por ende en consistencia estadística los resultados. Entonces, la inferencia de que la variable que yo estoy manipulando sea sólida, pues se va haciendo más sólida, ¿no? Y esta P que nos cuesta a veces tanto trabajo conseguir menor a 0,01 o a 0,05, pues vaya siendo más sólida. La otra variable en este sentido son los metaanálisis.
que finalmente pues a alguien se le ocurre, especializado en este tema, reunir 5, 10, 15, 200 trabajos, los filtran, los ven, los aparean y en vez de tener 25 casos, de pronto tienen 25,000 casos, ¿no? Ahorita lo estamos viendo con la vacunación masiva y semana con semana en Lancet, por ejemplo, ¿no? Salen cuestiones de que es que da trombosis, es que da reacciones, es que esto, y es bien diferente que se registren acciones relativas a o efectos o eventos adversos por la vacuna o secundarios, que no es lo mismo, y en una población de 50 personas a que sea de 5 millones de personas. Entonces, sí, por supuesto que esto, los multicéntricos y los metaanálisis nos llevan a esta fortaleza de hacer que las inferencias sean estadísticamente más sólidas y por ende significativas. Mil gracias, doctor, por su respuesta. Amigos, recuerden, estamos planteando preguntas por parte de ustedes para que el doctor Mario Alfredo nos dé respuesta. Aquí tenemos una, tal cual la leo. Doctor, ¿le pasó alguna vez que añadió a un amigo como autor, el cual no participó en el trabajo y luego tuvo conflictos con la editorial? A mí nunca, a mí nunca me ha pasado, pero sí nos pasó. Les digo que yo revisaba 800 artículos por año cuando estuve como director editorial en Elsevier. Y sí, sí pasó, y sí pasó, sí pasó. Y de pronto, pues miren, eso tiene que ver y les sugiero que lean las normas editoriales de Vancouver, porque las normas editoriales de Vancouver no solo se refiere a cómo se cita y esto, es todo un código de ética para la publicación, la hechura de trabajos y la publicación científica. Los miembros de esta asociación editorial, editores de revistas médicas, pues nos van marcando pauta también en aspectos éticos y de participación. Por poner un ejemplo, traducir el artículo del español al inglés me da derecho a ser autor. Traducirlo me da derecho a ser autor. Pero lo puse como ejemplo hace un momento, digo, yo le aporté ideas para el título y eso me hace merecedor de ser autor. No, soy el jefe de servicio o soy el investigador titular. Y ya depende de cada persona, de cada institución que lo practica y lo permite. Eso ya es una cuestión. Y luego sí es triste que de pronto fulano y tal no participó y se fue a presentar el trabajo al Congreso tal. Y cuando le hacen preguntas profundas, íntimas del trabajo, no las conoce, no las sabe. Entonces quedamos todos muy mal parados, ¿no? Ha pasado eso, me pasó duplicidad de artículos, bueno, me pasaron muchas cosas que llevaría más tiempo y también son experiencias, ¿no? Pero a mí nunca me ha pasado. Tampoco soy gente que publique cotidianamente, ¿no? Pero sí sé de casos que esto sucede y de pronto pues, el jefe de servicio quiere estar en todos los trabajos cuando pues, no los conoce, ¿no? O el director del hospital, o el director del instituto, no menciono a nadie, de Timbuktu, no de México. Eso aquí no pasa. Doctor, ¿y cómo es que, vamos, es posible que pase la situación sin ser descubierta? Es decir, no hay un problema con la editorial porque la persona que no colaboró está como autor, pero no se descubrió. Sí, claro, por supuesto. Y pasa, pasó, pasa y pasará. Sí, sí, porque tendría que ser muy profunda la indagatoria para esto, pero para eso hay comités de ética, para eso hay comités de investigación en las instituciones, para eso hay registro. Bueno, ¿no? El hecho de que pues, yo ponga a mi hijo, ¿no? Porque mi hijo está estudiando medicina y no hizo nada, pero es mi hijo. Digo, eso no lo hace merecedor. En fin, es una situación que puede perderse el control, pero también existen algunas fórmulas de freno, control, dentro de las instituciones o las sociedades médicas, ¿no? Que son responsables y propietarias de las revistas. Excelente, doctor. El año pasado yo recuerdo que tuvimos una charla también en el marco de COVID, que nuestra charla estuvo versando sobre este tema, y usted nos comentaba en el día a día algunas implicaciones que tiene. ¿Usted cómo observa? ¿Nos hemos ya adaptado de manera razonablemente buena? ¿Nos hace falta todavía mucho culturalmente para poder pensar que estamos conviviendo de manera satisfactoria con COVID-19?
No, no, tan es así que estamos, francamente, ayer lo reconoció la autoridad sanitaria del país, estamos en un tercer episodio de recrudecimiento de la pandemia en México, cuando menos en la Ciudad de México y en algunos sitios como regiones, específicamente como Península de Yucatán, occidente entre Jalisco, Nayarit y Colima, fronteras norte-sur. Y si vemos el mundo, pues igual, ¿no? Entran muchos conflictos, muchas cosas, pero efectivamente no. Yo creo que eh, algo que sí nos ha quedado como población, pues es el uso de herramienta de esto, el lavado de manos y la distancia. O sea, es un concepto que sí nos ha troquelado de manera muy, muy importante, pero que no llega a ser tan masivamente, bueno, sí, pero no integralmente como sociedad. De pronto los virus, porque ahora sabemos que hay variantes de ese virus, se van adaptando a las poblaciones y van siendo más contagiantes, más agresivos, etcétera, ¿no? Hoy la variable social, epidemiológica, pues es la vacunación, ¿no? Yo escucho colegas cercanos que de pronto, no, yo no voy a vacunar. ¿Por qué? Porque me van a inyectar un chip. Bueno, nomás pienso, un chip cuánto cuesta, ¿no? Y para que me lo pongan 5 millones de personas. En fin, yo creo que estamos superándolo, pero que todavía nos falta mucho por aprender y hacer sobre una condición que, por supuesto, nadie esperaba y que en un año nos puso de rodillas, absolutamente postrados ante una cuestión que ha costado trabajo manejar. Tengo personas que de pronto me dicen, oye, a ver, espérate, se han muerto tantas, 500,000 personas, y somos un país de 126 millones, es nada, espérame, si a ti no se te ha muerto alguien cercano, no, pues sí, y no te dolió. O sea, no es el número, sino lo que significan las vidas. Entonces, yo creo que nos toca aprender todavía mucho en función de COVID y en función de ello, pues las que vengan, ¿no? Porque en pleno siglo XXI, 100 años después, pues nos tocó una situación parecida y con toda nuestra ciencia, tecnología, avances. Sí, el impacto es menor, pero no deja de ser un impacto muy significativo en nuestra población. Muy bien, doctor, muchas gracias. Regresamos un poquito al tema. Ahorita yo, perdóname, me desvié, me llamó la atención este tema, pero tenemos una pregunta que dice, ¿qué consejos nos puede dar para publicar un artículo que está más enfocado a publicar una metodología? ¿Cómo puedo buscar una revista indexada adecuada que pueda aceptar un artículo así? Bueno, es que metodología en general, si le puede poner apellido a metodología, porque metodología didáctica, metodología clínica, metodología de investigación, o sea, sobre qué método nos estamos refiriendo. Por ejemplo, método de vacunación para COVID, pues digo, y esto puede aplicarse masivamente a nivel global, ¿no? Y yo encontré que en vez de con una jeringa de insulina, pues se inyecte con una pistola neumática. No sé, si le puede poner apellido a metodología, Kenia. Sobre cartografía con drones, dice ella. Ok, este, bueno, hay revistas especializadas. Yo le sugiero que en este caso, si tiene el artículo culminado, resumen, título, palabras clave en inglés idealmente, vaya a los buscadores que sugieren revistas. Journal Finder puede ser una buena situación. Sugiero que si tiene acceso a Vidi, pues entre a Science Direct y en Science Direct pueda usted irse al margen izquierdo en filtros, ir, con todo respeto, ignoro específicamente si esto puede estar en física, en ciencias de la vida, en ingenierías, no sé, pueda ahí, obvio, cartografía, pues hay revistas especializadas dentro de Science Direct que filtrando muy posiblemente pueda dar cabida a su artículo y revise su bibliografía. Y dentro de su bibliografía, pues es muy posible que encuentre revistas que puedan orientar el hecho de que pueda a través de una herramienta como puede ser un dron, encontrar un método o parecidos para generar relieves, quiero entender, o mapas específicos
en este rumbo de la investigación. Pero yo le sugeriría esos dos pasos, ¿no? Váyase a Science Direct, filtre, y se va específicamente a revistas especializadas y también de forma paralela buscar no solo en esta editorial, en otras, pues casi todas tienen ahora este tipo de herramienta para sugerir títulos de revistas con subtítulos, palabras claves y su resumen, idealmente en inglés, pueda usted encontrar un repositorio primario que le sea de interés y de utilidad. Y esté indizada, por supuesto, al estar en Science Direct, lo más probable es que esté indizada. Mil gracias, doctor. Igual, Claudia está aportándole aquí al tema de Lilia, que no es cierto, de Lilia, no de Kenia. Dice, wow, qué interesante. Es que se me Sí, movió claro. aquí el chat. Sí, claro. Sí, igual nos están preguntando, doctor, vamos a tener la grabación disponible para todos ustedes para que puedan consultarla posteriormente. Hacia el final les vamos a decir en dónde está. Igual, doctor, tenemos algunas felicitaciones para usted, agradecimientos. Me uno a ellas por el conocimiento que usted está compartiendo con nosotros. Vamos a hacer una muy, muy pequeñita pausa. De hecho, Laura también ya nos está aquí aportando con el link del Journal Finder para que desde allí puedan hacer clic directamente para ingresar a esta herramienta. Vamos a hacer, como le decía, doctor, antes ya vamos llegando casi al final de la sesión, para darle la palabra a Claudia Tostado, que nos va a comentar la gente que nos está siguiendo, cómo es que puede tener acceso a los recursos que hemos comentado. Adelante, Claudia, por favor. Gracias, Daniel. Gracias, doctor Mario. Hace mucho que no lo veía, pero me da, como siempre, mucho gusto escucharlo. Es increíble la experiencia que tiene en varios roles dentro de este mundo de la investigación. Y pues siempre es un placer. Tengo el gusto de conocerlo también a título personal y pues espero podernos ver pronto, ya que No, se acabe este tema. no diga años, por favor, Claudia, no diga años. No vamos a decir años, pero nos Pero hace conocemos muy mucho. bien. Exacto. Gracias, gracias a Bueno, ustedes por la oportunidad. no, pues encantados de tenerlo por acá. Si me permiten compartir, voy a compartir pantalla. Bienvenidos a todos. Entonces, vamos a platicarles muy poquito y brevemente sobre la manera en la que pueden ingresar a los recursos de información que actualmente los institutos de salud de México tienen acceso por un periodo de un mes. Este mes es julio, del 1 de julio al 31 de julio, y de hecho ni siquiera termina el 31 de julio, en realidad termina el 4 de agosto el acceso. Así que pues aprovechen este tiempo. Durante este mes vamos a tener este tipo también de sesiones que, bueno, hoy tenemos la fortuna de contar con la presencia del doctor Mario Alfredo, pero también habrán otras sesiones para explicar, por ejemplo, los recursos que ustedes tienen acceso. Y les platico, por ejemplo, de estos 3 recursos. Primero les comento sobre Embase. La liga de acceso es embase.com, así tal cual. Ustedes, la forma en la que pueden tener acceso desde la institución es a través de la dirección IP, o bien pueden ingresar con su dominio institucional, o sea, con su correo institucional pueden loguearse como usuarios, y ahí es donde van a identificar que pertenecen a este instituto y por lo tanto pueden tener acceso a Embase. Como comentaba, no voy a decir mucho del producto, pero como comentaba el doctor Mario, pues Embase es una base de datos también referencial, pero tiene este tesauro tan poderoso que es Entry, en donde ustedes van a poder hacer una búsqueda específica de términos, de revistas, en fin. Es una revista, perdón, es una base de datos específica para las áreas de ciencias en la vida, entonces creo que valdría la pena que echaran un vistazo. Y hay sesiones programadas para ustedes para el 21 y 22 de julio, específicamente hablando de Embase y de Scopus. Hubo la semana pasada 2 sesiones, si se las perdieron no se preocupen, a las personas que están en esta sesión les vamos a hacer llegar la grabación anterior de las sesiones anteriores para que también puedan revisar estos recursos. Si no tienen acceso al recurso, por favor les pedimos que nos contacten al correo de c.tostado@elsevier.com. Ahorita lo voy a poner en el chat para que ustedes puedan encontrarlo ahí. .tostado. Estoy poniéndome de Laura nada más, para que puedan escribirme y vemos este tema con el personal de su biblioteca
y que todo esté funcionando de la mejor manera, porque pues recuerden que en realidad no es tanto tiempo el que tienen acceso, entonces pues hay que aprovecharlo. También tienen acceso a Scopus, que ya platicaron varias cosas de Scopus. Si ustedes no lo conocen, pues es una buena oportunidad para que lo conozcan, para que puedan buscar a los autores de su preferencia. Por ejemplo, esto de la pregabalina a mí me interesa mucho porque yo tomo pregabalina y entonces pues es algo, me interesó y dije, bueno, vamos a ver quién, seguro es un neurocirujano al que he estado investigando más al respecto, ¿no? Pero bueno, pues sería un tema para hacer una búsqueda de un ejercicio. Y como vieron, pues sí, específicamente lo que hace Scopus es que es una base de datos que crea bases de datos de autores, de instituciones, pues incluso de países. Si hacen una búsqueda avanzada, pueden hacer un recorrido por lo que se ha investigado en un cierto país o en una cierta ciudad, dependiendo de la afiliación, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, los rankings universitarios y algunos otros rankings de diferentes temas utilizan esta información que sacan de Scopus para identificar quiénes son los mejores en ciertos áreas o cuáles son las revistas mejor rankeadas en su tema en específico. Entonces, aprovechen que tienen ahorita Scopus para poder hacer estos análisis, algunas dudas que tengan. Y la siguiente semana que tenemos una sesión, la segunda sesión de Scopus, va a ser específicamente para resolver ciertos casos, que seguramente van a ir muy ad hoc con los temas de los institutos, porque por supuesto este es para ustedes este periodo de acceso. Y finalmente, pues en Science Direct, que es nuestra plataforma, digamos que es nuestro repositorio de revistas publicadas por la editorial Elsevier, revistas, libros, manuales, enciclopedias, en fin, ustedes pueden ingresar con la URL www.sciencedirect.com o sciencedirect.com. Van a tener acceso a la revista de Lancet, esto es de lo que se trata, más las revistas que ya están de por sí en acceso libre. Y ustedes lo que harían sería buscar aquí The Lancet. Y como comentábamos, pues The Lancet tiene también nombre y apellido. Y a lo que tienen acceso ustedes es The Lancet, la principal, o la multidisciplinaria. Entonces así ustedes ingresarían, le ponen buscar y ya les aparecerá todos los artículos publicados por The Lancet, que miren cuántos son. 2021 ya hay 965 artículos, pues es una revista muy poderosa. Vean cómo ya hay artículos que de por sí están disponibles en acceso abierto, sin necesidad de una suscripción, pero también hay títulos que no están en acceso abierto, pero por este periodo de tiempo van a ustedes a poder descargar y poder ver la revista, leerla, van a poder importar pues la cita, la referencia, a nuestro gestor de referencia que es Mendeley, van a poder compartirlo por correo electrónico a sus pares o compartirlo a LinkedIn, por ejemplo. Imagínense que ustedes tienen esta suerte de escribir en The Lancet, pues presumirlo en LinkedIn, ¿no? Sería importante. Entonces creo que es un periodo, pues, de un mes, es poco en realidad, pero creo que debemos de aprovechar este tiempo y va a ir acompañado de algunas actividades como lo estamos teniendo el día de hoy, pero la siguiente semana, el 21 y 22 de julio, tenemos sesiones especializadas de Scopus y Embase, respectivamente 21 Scopus, Embase 22, y terminaremos el 26 de julio con un sorteo vamos a sortear algunas cosas interesantes. Entonces, ojalá nos puedan acompañar. Es esta misma liga en la que ustedes utilizaron el día de hoy. Ojalá nos puedan acompañar y cualquier duda, tanto del acceso como no entiendo para qué específicamente sirve Scopus o Embase bueno, The Lancet es muy sencillo, es muy intuitivo la plataforma y demás, pero cualquier duda que tengan, pues ahí les dejé mi correo en el chat y estoy a sus órdenes. Y pues ahora sí, seguimos con el tema, Daniel. Muchas gracias por Muchísimas darme la gracias. oportunidad de platicar. Al contrario, Claudia, muchísimas gracias a ti. Doctor, también nuevamente muchísimas gracias. Y vamos concluyendo la sesión. ¿Algunas palabras finales para despedirnos? Bueno, esto es un mundo. La verdad es que merece una
primero un reconocimiento a Elsevier, que se toma esta iniciativa de poder estar de manera permanente, activa, profesional, ética. Yo decirlo abiertamente, jamás en los eventos que he participado con el Sevier me han dicho, hablas del Sevier y nada más del Sevier, y si hablas de otras editoriales, si dices Springer o si dices te pongo tache. No, no, no. Realmente en mi vida en paralelo, primero pues dentro del Sevier y luego fuera del Sevier, ha sido una relación muy profesional, muy ética, muy respetuosa, y yo agradecerle a todos ustedes que participan hoy en Elsevier México, pues esta oportunidad y en particular la confianza. Segundo, pues el agradecimiento extensivo y activo a todos ustedes que tomaron la decisión de hoy, pues invertir, perder o gastar 2 horas, según sea el caso, en escuchar las experiencias de un servidor. Darles mi más enorme agradecimiento por ello. Notarán que a mí me gratifica mucho esto de estar hablando. Soy hablador. En inglés se oye menos feo porque les dicen speaker, pero en español pues literalmente soy un hablador. Entonces, y como buen hablador, les sugiero que revisen todo lo que yo dije. Y por supuesto, lo que sea falso, pues reclamarlo acremente a la editorial, que a su vez me lo hará llegar a mí. Y agradecerles pues también estos reconocimientos que nos están haciendo a través del chat. Y por último, que investiguen, investiguen, investiguen. El área clínica, el área sociomédica, el área básica en la que se quieran desempeñar es gratificante, es buena. Al inicio es muy difícil, como todo, ¿no? El primer hot cake que hice en mi vida a los 7 años de edad fue muy sufrido, pero hoy los hot cakes me quedan bastante bien y los disfruto mucho. Y así va siendo la experiencia, ¿no? Entonces, no se dejen en ello. Un médico en la clínica tiene que ser investigador por naturaleza. Si esta investigación y este método científico lo sistematizan, se convierte en un artículo. Y ese artículo, en la medida que se va depurando en su hechura, pues va a ir siendo más digno de mejores y más publicaciones. Y como dijo alguno de ustedes en su participación, pues van a tener citas, porque al final es muy importante la aportación al conocimiento y eso debiera ser suficiente. Pero pues no está nada mal que también ganemos citas y crezcamos como investigadores y como aportadores a la ciencia, generando este impacto a través de la medición de citas. Y Scopus nos dice con toda claridad, pues cuántas citas llevas con este artículo o en tu vida profesional. Acérquense a las bases, jueguen con ellas esta oportunidad de un mes a aquellos que no tengan acceso institucional o académico, háganlo y verán que es harto divertido, y presionen por tener en sus instituciones este tipo de acercamientos, acercarse a Conricit, acercarse a Conacit o a la propia editorial y ver estas opciones. Pero sigan adelante. Y de verdad, muchas gracias, Elsevier, Claudia, Laura, que es necia, Laura, ya está invitándome, de verdad no la entiendo, pero se lo agradezco abiertamente. Y Daniel, como siempre, pues la vez previa a esta, pues agradecerle mucho su conducción y particularmente pues su forma tan respetuosa de hacerlo. Gracias por ello. Al contrario, doctor, mil gracias a usted, que se unifican con las gracias que recibimos de Lilia, Kenia, Mirna, Martín y muchas personas más aquí en el chat. Vamos a dar por concluida entonces nuestra sesión, amigos. Recuerden que vamos a tener las grabaciones para ustedes. Les llegarán por correo electrónico, lo mismo que las indicaciones para generar su certificado. Karen por aquí, Lilia nuevamente se une a los agradecimientos. Amigos, que tengan un excelente día, cuídense mucho y por favor sean muy felices. Hasta la próxima.